Listo, gracias a todos por estar, por sintonizarnos también en video, en Facebook, YouTube y bueno, en otras plataformas. Bienvenidos todos a la Iglesia Ríos de Agua Viva. El tema de hoy se llama una mecánica bíblica. Una mecánica bíblica. Ahorita vamos a ver por qué la llamé así. Una mecánica bíblica, porque creo que una cosa no viene sin la otra, es como en la física, ¿no? O sea, tiene que haber ahí un juego mecánico, por así decirlo, y en el ambiente espiritual y físico, obviamente, pues ocurre así, ¿no? Entonces vamos a orar para recibir palabra. Dios, gracias Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos das la oportunidad de vivir, de estar, Señor, de ser y de escuchar tu palabra. Gracias Dios, porque tú nos das la habilidad de leer y de tener una palabra, una Biblia en casa, Señor. Te pedimos que nos des más hambre y sed de tu palabra para saber qué es lo que tú quieres de mí y para mí. Y Señor, bendice pues a nuestros gobernantes, presidentes, a nuestros pastores, Señor, de cualquier iglesia en donde estemos escuchando palabras, Señor. Bendice también a los que trabajan, Señor, también en esas áreas. Bendice nuestros hogares, Padre Santo. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibirte, Señor. Te pedimos que seas tú quien hable, Señor, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Dios. Y también te pedimos, Dios, que tomes el control de este tiempo, Señor, que quites todo lo que estorbe, Padre Santo, y que impida que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén. Bueno, primero les voy a leer una parte que busqué acerca de la mecánica como tal para entender un poquito y darle contexto. El tema se llama una mecánica bíblica y bueno, la palabra mecánica es pues una parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que los producen. También es una técnica de inventar, construir, arreglar o manejar máquinas. Tomando ese concepto podemos decir que también el cuerpo del ser humano pues es una mecánica biológica. Tiene varias funciones, tiene varios aparatos y varias áreas que pues tienen que cumplir un propósito, un porqué y un para qué dirigido por un centro principal que es el cerebro y bueno, de ahí denominamos otras cosas, ¿no? Dice, en un contexto bíblico podemos observar que una cosa no funciona sin la otra, como nadie puede ver al Padre sin tener al Hijo, o nadie puede ser salvo sin nacer de nuevo espiritualmente y vivirlo de manera realmente práctica y no religiosa, humanamente hablando, siendo bautizados. También nos tenemos que bautizar y bueno, estar en comunión de primera instancia total y verdadera con Dios nos llevará a una verdad pura y radical ante las pruebas más exigentes y salir airosos con la palabra de Dios de manera práctica. Quiere decir que cuando nosotros confiamos en Dios, a lo mejor las cosas no van a suceder como tú quieres, pero sí van a suceder como Dios quiere o permita que sucedan. Es diferente porque Dios también permite las cosas. Él respeta también la libertad de decisión, el libre albedrío que popularmente así conocemos. Dice, así que puedo decir que Dios en su lógica y razón no es siempre lo más lógico para nosotros, pero siempre tiene la razón. Solo Él no nos dice, te lo dije. O bueno, sí nos los dice, pero pues también nos los dice con amor, ¿no? Es decir, Dios nos advierte de las cosas y después nos puede decir, ¿ves? Que no era así como tú pensabas, no es como tú querías, ¿no? En ese sentido Dios nos los dice para reflexionar y cambiar la mentalidad. Dice, o hasta que chocamos con nuestra propia pared al estar ensimismados o volcados al humanismo puro, que sería más de lo mismo con nuestros mismos resultados equivocados. Es decir, cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos, siempre estamos quitándole la autoridad a Dios y Dios no puede actuar en nosotros, no porque le falte poder, sino porque Dios respeta nuestra libertad de decisión. Lo que nos llevaría a la palabra a lo mejor pecado, que quiere decir fallar el blanco o errar el blanco, ¿no? Cuando tiras una flecha y te equivocas, no le das al centro donde debe ser. Tomamos una mala decisión y a eso se refiere, ¿no? Y dice, bueno,
Estar en la escuela de Dios es la mejor referencia de vida mortal y eterna que podemos tener. Mortal porque nuestro cuerpo perece y perdemos a lo mejor a un ser querido, perdemos a lo mejor el trabajo también, perdemos muchas cosas, ¿no? A veces perdemos momentáneamente la salud y espero que solo sea momentánea si estás en esa situación, pero pues hay que ocuparnos también y aún más quizá pues de la parte espiritual, que esa parte pues no se apague. Si tu espíritu ya está vivificado, es decir, tú crees en Dios. Si tú no crees en Dios, bueno, pues date la oportunidad de buscar información acerca de y lee la Biblia. Y ya puedes tomar después un veredicto. Y si tienes la confianza en ti, pues ora a Dios. Orar es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Realmente existes? Muéstrate a mi vida. ¿No? Respetuosamente lo puedes hacer. Ahora vamos a la Biblia en Romanos 5, 3 al 5. Al libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 5. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? No. Ahorita no lo puse en pantalla, pero pues lo pueden ir buscando en casa. Después de que termine el video pueden repetir otra vez la grabación. Así es, 5 del 3 al 5. Para estudiarlo y volverlo a analizar, hacer anotaciones y nos pueden escribir en Facebook para que podamos comentarlo. Romanos 5, 3 al 5, ¿ya lo encontraron? Voy a leer otra versión de la Biblia, no es la Reina Valera, pero la leemos en diferentes versiones para que tengamos un mejor contexto de lo que este texto nos quiere decir. Y dice, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos porque sabemos que la dificultad produce constancia. Fíjate, aquí empezamos con la mecánica espiritual que les mencionaba. Una cosa no viene sin la otra. Y dice, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos cuando nos va mal al seguir a Dios. Dice, porque sabemos que la dificultad produce ¿qué? Constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba. Aquí hay otra. Dice, la constancia produce una virtud a toda prueba. Tenemos que ser constantes. Y una virtud así es fuerte de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos al Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Una cosa nos lleva a la otra. Cuando tú estás delegando tu autoridad, tu poder de hacer y de ser a Dios, tú estás permitiendo que Dios haga y tome su lugar principal en tu vida y que dejas que Él dirija todas tus actividades, tu trabajo, tu iglesia, tu escuela, en cualquier área donde te desenvuelvas, ¿no? Cuando tú aprendes tu lugar en Dios, si es de preeminencia, es decir, Dios te pone en un lugar de honra, pero ese lugar aún en un acto de humildad tú se lo tienes que delegar a Dios. Y vemos que si aprendemos a hacer, por ejemplo, que en medio de la dificultad encontremos la constancia, es decir, aunque vengan las cosas y los tiempos difíciles, si permanecemos en el camino correcto, es más fácil que Dios haga su trabajo y su tarea en nosotros y que después lo haga con toda la gente que nos rodea. La constancia produce una virtud a toda prueba. Una virtud así de fuerte, así es fuente, de esperanza. Cuando tenemos la esperanza de que las cosas no van a permanecer así siempre y van a cambiar en algún momento, para cuando llegue ese tiempo lo vas a poder disfrutar más, porque Dios ya te cambió y te dio esa facultad de disfrutarlo. Ha sido procesado. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos dio al Espíritu Santo cuando Jesús se fue de aquí, dice, Dios nos ha inundado de su amor en el corazón. Aquí vemos que al llegar a Dios por Cristo, pues no solo nos sana, nos hace salvos, también nos separa para ser usados y al mismo tiempo mejora para nosotros mismos y los nuestros. ¿De qué nos separa Dios? ¿De qué nos puede separar Dios en algún momento? Nos separa de todo aquello y de toda aquella persona que no está en Dios. Por eso cuando te acercas a Dios nos quita amigos,
nos quita a lo mejor alguna pareja que no coincida con Dios, o nos quita un trabajo que no le guste a Dios, o nos cambia de lugar, algunos hasta de ciudad, ¿no? Como con los pastores. Alex y Marta los cambió de lugar, ellos vivían en la Ciudad de México, se vinieron a Toluca, ¿no? Entonces Dios en todo tiene un propósito, tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Depende de nosotros, uno, descubrirlo cuando te acercas a Dios, y dos, la segunda es cuando tú decides sí o no seguir la voluntad de Dios, no la tuya, la voluntad de Dios. Y lo vimos con Abraham, también lo mudó de ciudad, ¿no? Con Isaac, Mesac y Abed-Negó, también con Daniel, en el libro de Daniel, pues ahí también nos damos cuenta que Dios permitió que esa ciudad fuera sitiada y se llevara a estos príncipes y los preparara, y después, como ellos honraron a Dios, aquí hay otra mecánica, cuando ellos honraron a Dios y se prepararon, Dios después los puso en un lugar de honra. El que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Es Dios quien hace esa tarea, pero a ti te toca hacer tu parte. En lo poquito que puedas hacer, en lo poquito que le puedas delegar a Dios, o más bien en lo poco que Dios te ponga, en eso hónralo. Honra a Dios y vas a ver un cambio. Así es, entonces hay que seguir a Dios. Segunda de Corintios 6:4. Recuerden que estoy leyendo otra versión. Puede ser diferente en palabras, pero en esencia es lo mismo en la Biblia que tienes en tu casa. Segunda de Corintios 6:4. Segunda de Corintios 6:4. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Correcto, gracias. Dice, al contrario, en todo momento nos hemos comportado como servidores de Dios. Es mucho lo que hemos debido soportar: sufrimientos, dificultades, estrecheces. Hasta ahí nos detenemos. Y en la versión Valera dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Entonces puede cambiar, así es en otras versiones, y dice, al contrario, voy a detenerme poco a poco para entender un poco cada palabra que viene en el versículo, lo que quiere dar a entender. Al contrario, en todo momento nos hemos comportado como servidores. Un servidor es un ministro, puede decir a lo mejor en tu Biblia ministro. Ministro quiere decir servidor. Puede ser un ministro público, un servidor público, un ministro de iglesia, un servidor en la iglesia. Dice, como servidores de Dios, es mucho lo que hemos debido soportar. Aquí dice debido, es mucho lo que tenemos que soportar, que aguantar. ¿Por qué habla de eso? En otro verso dice Jesús en la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis, te está avisando lo que va a llegar a tu vida si sigues a Cristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, lo está aseverando, te está avisando, prevente en Dios. Dice, pero confiad, después de la coma dice, pero confiad, yo ya he vencido al mundo, dice la Biblia. Entonces, hay cosas que Dios nos permite vivir y participar para que seamos copartícipes y podamos recibir parte de la herencia de Cristo en el cielo, morada en el cielo. Lo tenemos que cumplir aquí en la tierra. Entonces, es una manera en la que Dios nos hace participar también del reino, ¿no? Dice, es mucho lo que hemos debido soportar: sufrimientos, dificultades, estrecheces. Habla de complicaciones en cualquier área. El contexto de cada persona es muy diferente, algunos con enfermedad, algunos con economía, algunos con otras cosas personales, psicoemocionales, otros con cuestiones de dudas quizá, ¿no? Un poco más de lógica, filosofía, creacionistas y demás. A lo mejor también te va a tocar en algún momento o estás pasando por esto en alguna situación. Pero dice también la palabra, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Todo eso que tú estás peleando, Dios ya lo vislumbró, lo vio desde antes y Él ya lo trabajó, Él ya tiene la respuesta y la solución. Entonces, ¿para qué te toca a ti saberlo? Precisamente porque tú no lo sabes, tú y yo no lo sabemos, ¿no? No sabemos el fin de la película, Dios ya la vio, Dios ya sabe en qué va a terminar tu vida, en qué te vas a equivocar y en qué no. Entonces, ahí es cuando debemos de confiar en Dios.
Para eso son las dificultades, es como un examen también. ¿Qué vas a hacer? Es la resiliencia. ¿Cómo vas a tomar tú tal temática, tal problemática, tal situación que llegó a tu vida? Que a lo mejor no es agradable. Hay quienes perdieron la casa, hay quienes perdieron el trabajo, hay quienes perdieron, no sé, algunas cosas o situaciones en las cuales pues obviamente no son agradables, pero al mismo tiempo son para ejercitar pues nuestra fe. Y dice, nos menciona en esta parte una experiencia, el verso anterior, una experiencia personal que no es el fin siempre. Es decir, nuestra vida no siempre va a estar tan sombría como a lo mejor está ahorita, lo pensamos ahorita. Dice, es decir, es un tiempo para un proceso, porque Dios nos procesa. El resultado es el mismo tiempo que limpiarnos, sanarnos. Es decir, Dios al mismo tiempo nos limpia y nos sana, pero también es para poder servir a los demás en Dios, realmente testificando en la praxis, en la práctica. En otras palabras, lo que Dios permite que cada uno de nosotros vivamos, estas experiencias que hemos ahora sí que coleccionado de alguna manera, si estamos en Dios y le entregamos a Dios, Dios nos va a sanar, nos va a purificar, nos va a procesar. No es agradable, no siempre es agradable, pero así trabaja Dios. Cuando pasa el tiempo te das cuenta que a lo mejor te va a tocar gente con la misma temática, con la misma problemática que tú ya presentaste y es más fácil, tú ya le ahorras un tema, un problema a una persona si quiere escuchar. Lo que tú tienes que hacer es decirle, mira, a mí me funcionó esto, me funcionó servir a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios y Dios me dio la solución. Te sugiero que hagas lo mismo. Si la persona te escucha y te atiende, va a ser más sabia. Si no te atiende, tú sigue tu camino, no te detengas porque vas a perder tiempo. Te vas a cansar, la puedes fastidiar y cosas. Ayuda a quien quiere ser ayudado, pero está atento a quien si ahorita no quiere y a lo mejor quiere, entonces otra vez regresas, inviertes tiempo y esfuerzo, todo lo que implique, lo que Dios te ponga, con medida, con medida. Dice la palabra, no le eches las perlas a los cerdos porque te las pueden pisotear. Si no valoran las personas las bendiciones, regalos, apoyos que tú puedes darles, incluyendo la palabra de Dios, principalmente la palabra de Dios, que a eso se refiere inicialmente, si no lo quieren, si lo desechan, tú ya cumpliste tu parte y como tu tío Pilatos ya te lava las manos y te das la media vuelta. No quiere decir que lo tengas por enemigo, no quiere decir que trates mal a la gente, no quiere decir cualquier otra cosa, al contrario, siempre sé amable, sé prudente, cortés, con tu distancia, eso sí. En ese sentido, como para Cristo, exacto. Y bueno, vamos a Santiago, capítulo 1, del 1 al 8. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 8. Santiago capítulo 1 del 1 al 8, me dicen cuando ya lo tengan. A lo mejor me dices que no viene en tu Biblia, pues te diré que está entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Como dice un pastor. Como el pastor Armando Lucín. ¿Ya lo tienen? Sí, muy bien. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8, y dice, Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Cuando tú hables y dirijas palabra, dirígelas como si llegaran hasta el fin del mundo. Porque lo que tú le dices a una persona, a lo mejor en un café, esa persona, si viene de parte de Dios, la palabra que tú das, a lo mejor la puede llevar sin que tú sepas en un viaje o en algún medio de comunicación a otro lugar, a otro sitio, y puede ser también de bendición indirecta de parte de Dios, utilizándote a ti. Obviamente aquí también está hablando es una salutación, un saludo. Dice aquí en la versión que tengo, dice una fe auténtica y coherente, fe y sabiduría. Versículo 2, alégrense profundamente, hermanos míos,
cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Me voy a detener aquí y lo voy a volver a leer. Dice: alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Está hablando cuando tú buscas a Dios, cuando tú sigues a Dios y cuando le sirves a Dios. Si tú estás robando, engañando, mintiendo, ahí no aplica. Ahí no aplica. Ahí es la ley de Dios que te está juzgando, ni siquiera Dios, sino sus leyes y sus reglas y aún las leyes civiles. Ahí es otra cuestión. Está hablando nada más cuando estás sirviendo y siguiendo a Dios. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados, cuando te sientes encerrado, enclaustrado y no ves salida. Por toda clase, dice, toda clase de dificultades. A veces te llueve sobre mojado, dice el dicho popular. Te está yendo mal en el trabajo, te está yendo mal en la escuela, te está yendo mal en la casa, te está yendo mal en todos lados. Y no ves la salida. No encuentras ni a dónde hacerte, ¿no? Ya tienes otra área, otra situación y pum, también te va mal. Y no lo entiendes. Si te estás acercando legítimamente a Dios, puede que sea tu caso. Dice, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Dice en el 3, es señal de que tu fe, hay gente que piensa que estás pecando. Estoy hablando si vives en santidad. Hay gente que piensa que estás pecando como cuando le dijeron a Job, de seguro tienes pecado, de seguro estás haciendo esto, de seguro estás en aquello. Porque es lo más lógico para nosotros, tomar malas decisiones. En ocasiones sí puede ser esa parte, en ocasiones, cuando no lo es, simplemente no lo es. Te crean o no, no lo es. Dice, es señal de que tu fe al pasar por el crisol de la prueba, tu fe va a ser puesta a prueba, en examen, para aquilatarla, para saber realmente si tu fe está puesta en Dios o está puesta en tu persona, en tu razonamiento, en tu intelecto, en tus posibilidades quizá económicas, intelectuales o tus contactos. ¿En qué está basada tu fe? ¿En quién confías? ¿Más en tu propia persona o en lo que puedes ver o no? ¿O realmente en Dios? Es señal de que tu fe, al pasar por el crisol de la prueba, dice, está dando frutos de perseverancia. De perseverancia. Cuando tú perseveras en el camino de Cristo que Dios ya te marcó, vas a encontrarte con estos temas. Y de la nada pueden aparentemente venir muchas cosas. Lo mismo le pasó a Job, que le llegaron muchos problemas y le llovía y perdió esto, recursos, familia, perdió todo. Y hasta la salud llegó a perder. Dios no te da algo más allá de lo que tú puedas soportar. Dios siempre te va a dar la salida. En eso tienes que confiar en Dios. Dice, está dando frutos de perseverancia. Dice, pero es preciso en el 4, pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término. Fíjate aquí, es preciso, quiere decir que es necesario que la perseverancia, es decir, que tú consientas seguir a Dios, dice, te va a llevar a feliz término en su desempeño. Dios al final te va a dar la salida y esa salida va a ser alegre, va a ser de felicidad, porque todo, en todas las áreas, así como fuiste probado y quizá tentado con permiso de Dios, porque Dios lo permite, el diablo le pide permiso a Dios para actuar. Si tú perseveras hasta el fin, vas a alcanzar ese brillo de luz que Dios te va a dar al final. Dice, pero es preciso que la perseverancia lleve al feliz término de su empeño para que ustedes sean perfectos. Ese es el propósito, dice, para que ustedes sean perfectos, obviamente humanamente hablando. Dice, cabales e intachables. Por eso decía el apóstol, en todo y por todo he sido probado, en la abundancia y en la escasez.
No solamente la abundancia y escasez habla económicamente, sino abundancia y escasez de apoyo familiar, de apoyo en amigos, de trabajo, de escuela, de lo que sea. En todas las áreas que se te ocurra, hasta de ropa, hasta de salud. En todo y por todo he sido probado, en la abundancia y en la escasez. Y dice, si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, es que yo no entiendo, es que yo no lo comprendo aquí lo que me dice la Biblia. Dice, si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara. Dios te da sabiduría y no dice nada más. No dice nada más. Dios te da sabiduría, sí, es un sí condicional, sí, tú se la pides. Dios, ya no sé qué hacer con esto, ya no sé qué hacer con esta situación, perdón. Dios, dime qué hacer, dame sabiduría. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? ¿Sabiduría para qué? ¿Para guiar a quién? A su pueblo. No la pidió para él mismo, no la pidió para sus objetivos personales. Él entendió que estaba en una posición solamente como un administrador principal, era un rey. Y dijo, Dios, dame para darles. Dame para darles, porque aunque tenga todo, si yo no tengo el conocimiento o la sabiduría, puedo echarla a perder todo. Y hemos visto países que caen en bancarrota. Hemos visto empresas grandes que caen por errores. ¿Sale? Entonces pidamos a Dios sabiduría. Y dice que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se las dará. Pero debe pedirla confiadamente. Cuando pidas a Dios, pide como si ya lo tuviera, sin dudar. Pues quien duda se parece a las olas del mar. Si tú estás dudando, es que sí, es que no, no sé, mañana, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Si tú estás dudando, entonces pues Dios tiene que verte confiado. Tú no le vas a confiar tu carro del año, a manera de ejemplo, a una persona que la ves, híjole, ¿sabré manejarlo bien o no? Híjole, y si le da un tallón y si lo choca, se le atraviesa un poste, no le vas a dar tu carro. Entonces Dios te va a dar las cosas cuando Él ya sabe que tú las vas a cuidar. Si tú no las cuidas, pues ya solito te atoraste, ¿no? Dice, si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza sin echarlo en cara, y Él la dará. Pero debe pedirla confiadamente sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar. A veces sí, a veces no, me voy para acá, me voy para allá, es que aquí no, es que aquí sí, y estoy cambiando y jugando, y me miento y me desmiento y vuelvo a hacer cosas. Como las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Te dicen una cosa y ya me voy para acá. Te dicen otra cosa y ya me voy para allá. Y otra cosa escuchas, híjole, mejor sí, mejor no, mejor en este lado. Y así estás brincando, como salero en mesa, ¿no? De lugar en lugar. Dice, como que van y vienen agitadas por el viento. Dice, nada puede esperar de Dios una persona así, en el versículo 7. Nada puede esperar de Dios una persona así. ¿Qué quiere decir? ¿Llegó tu oración? Sí, llegó tu oración a Dios. ¿Dios te va a dar lo que pediste? No, no va a llegar así, porque estás dudando. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír y escuchar la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, las respuestas no te van a llegar nada más así, salvo que Dios quiera que también lo pueda hacer. Dice, indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. Ahora que está de moda desde hace ya algunos años, 10, 15 años quizá, el término de emprendedores en los negocios. Dice, nada puede esperar de Dios una persona así, indecisa e inconstante, en el versículo 8, en todo cuanto emprende. ¿Qué estás emprendiendo? ¿Una escuela, un negocio, un esto, un aquello? Si eres una persona indecisa y que tu palabra no tiene un respaldo en tus hechos, ¿tú crees que Dios te va a bendecir? ¿Te va a dar algo tan importante que no vas a cuidar? Claro que no. Y dice abajo, en medio de la prueba. Ahora vamos en el mismo libro, pero en los versículos del 12 al 18. 12 a 18 de Santiago. Santiago 1,
Del 12 está adelantito, del 12 al 18. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, dichoso, aquí viene la parte B. Dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado, recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Ya fuiste perseverante, ya fortaleciste tu fe, ya cumpliste tu parte, tu área. Perseveraste en eso, a pesar de todo lo que estuvo en contra, a pesar de que hablaron mal de ti injustificadamente, a pesar de que tú seguiste a Dios y la gente se reía de ti, se burlaba de ti, hablaba mal de ti, te inventaba cosas o a veces le atinaba aguas. A pesar de muchas situaciones de que perdiste a lo mejor pues mucho más de lo que creíste, dice en el verso 18, dichoso quien resiste la prueba. Es una prueba, es un examen. Una vez acrisolado, es decir, ya transformado, recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes ¿qué? Lo aman, a quienes lo aman. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Nadie quien acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te prueba, no te tienta. Dios te prueba porque te pone un examen como maestro, pero quien te tienta es el diablo. Pero el diablo le pide permiso a Dios. Y como Dios sabe tu medida y tamaño de fe, Dios dice, sí, pruébalo, pero hasta aquí, tiéntalo hasta esta área, hasta este punto. Dios aún en eso, en esa batalla, está a tu lado, está contigo. Parece, no siempre parece que está. Está, sí, siempre está presente contigo. En el hospital, en la cárcel, en cualquier lugar, en la calle, donde estés, Dios siempre está presente. Y dice, Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Dios no es quien te va a hacer caer. Te hace caer dos cosas. Uno, el diablo, y dos, eso surte efecto cuando tú estás alejado de Dios. Cuando no oras y cuando no lees la Biblia. Si no te alimentas espiritualmente, solito te vas a caer, solito te vas a tropezar. Y después, ay, no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué. Ponte a reflexionar qué es lo que hiciste y lo que no hiciste. No es necesario a veces que alguien más nos diga. Dice, cada uno en el verso 14, cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Fíjate, cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da luz al pecado, y una vez cometido, origina la muerte. Cuando andamos en desorden y cuando tú amas más el hedonismo es todo tipo de gusto y de deseo humano. Cuando tú das más pauta a cosas que no honran a Dios, estás empezando a vivir en desorden. Siempre quieres puro paseo, te lleve quien te lleve, estés con quien estés y hagan lo que hagan. Pero tú quieres tal cosa o cual cosa. Y empiezas con concesiones y empiezas con permisos que no debe de ser. Y en lugar de hacer una cosa, haces exactamente lo contrario. Es como cuando alguien te pide consejo, no sé si les ha pasado, les piden consejo, oye, ¿qué hago con este tema, esto y así, así? Bueno, pues mira, yo te sugiero esto y tal cosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, ok. Van y hacen exactamente lo que quieren.
todo lo contrario. Entonces, ¿para qué te preguntan, no? A veces. Y todos los seres humanos en algún momento somos así. Dice, cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da luz al pecado. Y una vez cometido, origina la muerte. Incluso no solamente puedes provocarte un problema espiritual y psicoemocional, solamente a tu propia persona, sino a quienes participaron o a quien participó contigo. Sea el tema el que sea, tú ya le pones nombre y apellido a tal cosa, ¿no? Creo que ahí se sobreentiende. Entonces aquí dice, aquí nos enseña que Dios nos pasa por un proceso mecánico de línea de trabajo para un propósito que servirá a Dios, perfeccionándonos al mismo tiempo, y es necesario pasar pruebas o exámenes para nuestra autoevaluación, ya que Dios sí conoce el resultado, pero nosotros no. Por eso también necesitamos fe, es decir, cuando tú te acercas a Dios, Dios te tiene que procesar, es un sí o sí te tiene que procesar. Si tú tienes un cargo de servidor en la alabanza, un cargo de servidor en la iglesia, en la entrada a lo mejor, de vigilancia o de maestro o de pastor o de anciano o como cualquiera que se denomine tu área de trabajo en la iglesia, cuando tú tienes ese llamado de Dios, Dios te va a procesar y te va a pasar por un desierto. Lo mismo pasó con Moisés, con David, con Daniel, con los apóstoles, con cualquier servidor en la Biblia que puedas observar, todos pasaron o hemos pasado lo mismo. Dios te tiene que procesar. El proceso implica purificación, implica limpieza. Por eso dice la palabra que vamos al taller del maestro, ¿no? Estoy perifraseando. Vamos al taller del maestro donde Jesús es quien nos va a esculpir. Cuando tú agarras una piedra y quieres sacar una figura de esa piedra, vas a quitar con golpes fuertes las partes inútiles más grandes. Y después de poco en poco va a ir detallando, ¿no? Le va a ir dando forma, figura, tamaño, volumen. Va a ir de poco en poco con más detalles cada vez. Al principio dices, híjole, ¿de qué alcantarilla salió, no? Y ves a todos, a las personas o a la persona, al nuevo creyente, pues lo ves todo así medio burdo, ¿no? Lo ves más feo que un pecado, ¿no? O así nos veíamos antes. Pero en algún momento entendemos y comprendemos de que todo merece un propósito. Tiene un propósito y merece un cambio para cumplir ese propósito. Y nos duele precisamente esas áreas, esas partes que Dios va a ir puliendo, va a ir cambiando en cada uno de nosotros, van a doler. No va a ser fácil, pero dice la palabra y dijo Jesús, pero confiad, yo ya he vencido al mundo, ¿no? Entonces hay que aguantar vara. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Y vale la pena. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Hay quienes lo buscan en internet, es un poco más fácil, pero yo prefiero los libros físicos, no me acomodo con los 1:6, sí. Yo me acomodo más con los libros físicos, no tanto digitales. Filipenses 1:6. Voy a leer otra versión a la que estaba leyendo. Puede venir diferente, en esencia es lo mismo en tu Biblia, así que pongan atención. ¿Ya lo tienen? Filipenses dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo creo que en las últimas 2-3 predicaciones lo he mencionado porque me gusta y me ha hablado mucho a mí. Y a veces no le ves ni pies ni cabeza a tu vida, ¿no? Pero de repente viene un rayo de luz de esperanza y dices, wow, bueno, ahorita creo que va a pintar la cosa un poco mejor. Mientras tanto, mientras estás en el ojo del huracán, todo se ve sombrío, nublado y ves un montón de escombros, ¿no? Porque Dios está limpiando la casa.
Dice, estoy convencido precisamente de esto. Si tú quieres que tu pariente cambie, ora y dale testimonio. Ora y dale testimonio. Pero confía en esto, Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién comenzó la obra de cambio? Dios, ¿no? Dios comenzó la obra en nosotros de cambio. Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Quiere decir que vamos a seguir siendo imperfectos hasta que Dios nos llame a cuentas. Hasta ese día. Hasta que Cristo venga por nosotros. Es que somos salvos, pero hay que tener la seguridad de que somos salvos. Si no tengo la seguridad, hay que preguntarle a Dios, Dios, yo soy salvo, yo soy tu hijo, mi nombre está en tu libro. Ora y pregúntale a Dios, porque no debemos de tener dudas. No debemos de tener dudas y Dios te puede confirmar. Dios te puede confirmar si eres o no hijo de Dios. Y si no lo eres todavía, haz lo que tengas que hacer para lograr ese cometido. Ya sabemos si tenemos una Biblia en mano. Dice, sin que nos demos cuenta, aún en nuestros errores, sigue trabajando porque es aprendizaje y lecciones de vida para cada individuo, para todos los hijos de Dios. Sin que nos demos cuenta aún en nuestros errores, Dios sigue trabajando porque es aprendizaje y lecciones de vida para cada individuo, para todos los hijos de Dios. Cuando estamos en el proceso con Dios o de Dios, de parte de Dios, van a pasar muchas cosas que a veces no vas a entender ni a comprender, pero todo es parte de un plan. En Dios tenemos la certeza de que aunque fallemos involuntariamente, no nos fallará porque lo que Él dice lo hace. Y lo mejor de Dios es que Dios no es ni como tú, ni como soy yo. Eso es lo mejor de Dios, que no se parece a nadie. Entonces, pues debemos de confiar en su mecánica y en su lógica para las cosas que son fuera de nuestra razón. Quizá, pero confiables por la eternidad y para la eternidad como su palabra y camino de vida en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros delegamos nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro aprendizaje, nuestras enseñanzas a Dios y le damos el timón de nuestra barca a Dios, Dios lo va a llevar a buen puerto, dice, ¿no? El dicho. Pero si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, lo queremos hacer a nuestra forma, porque yo puedo, porque yo sé y porque yo soy quien soy, vas a chocar con una pared de ego, de arrogancia, de soberbia, y antes de que venga la caída, dice la palabra, viene la altivez de espíritu, ¿no? La arrogancia. El yo puedo solo, el no te necesito, ni necesito a Dios. A lo mejor no lo dices textualmente, porque hay quienes sí lo han hecho. No lo dices textualmente, pero con los hechos haces un lado a Dios y lo sacas de la ecuación de tu vida. Y eso no siempre da buenos resultados. En realidad nunca da buenos resultados. Todos los que han seguido y perseguido a Dios, algunos ateos que han perseguido a Dios o persiguieron a Dios, y decían Dios no está vivo, irónicamente ellos están muertos y Dios sigue vivo, ¿no? Como algunos pensadores, ¿no? Como Immanuel Kant, como, no sé, Sartre, Friedrich Nietzsche, o no sé, cualquier otro que puedas mencionar. Todos ellos siguen muertos. Algunos me daba risa porque decían, o más bien lees su biografía y veías que perseguían a Dios para demostrar que Él no existía. Y yo me pregunto, ¿por qué persigues algo que sabes que no existe? Si tú tienes la convicción de que algo no existe, ¿para qué persigues nada? ¿No? ¿Quién va a perseguir la nada? Ellos, ¿no? Dicen por ahí, ellos, ¿no? A veces así somos de ilógicos y Dios rompe con nuestros paradigmas y nuestros sistemas y nuestra lógica y la forma de trabajo. Entonces, pues es bueno acercarse a Dios. Es bueno ser humildes ante Dios y reconocer tu lugar en donde Dios te ponga en el momento. A lo mejor tienes un llamado como David, pero de repente te toca estar en la cueva. Como Daniel, también le tocó estar ahí perseguido por reyes, por un principal, por alguien que está hasta arriba.
A veces nos toca así, ¿no? Y nos está persiguiendo el jefe o nos está persiguiendo el director, el maestro. Pero en el momento, pues, así es, así es. La creencia en Dios implica obediencia, implica orden, implica testimonio. Eso es, una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Me presentaron una vez a un satanista y me decían, ¿él cree en Dios? Le digo, pues obviamente sí cree en Dios, pero no le cree a Dios. Él le cree al diablo, literalmente. Y se lo decía de frente. Y nada más me pelaba los ojos así, ¿no? Me veía, literal. Y la otra persona que según era cristiana me decía así. Sí, tienen un entenebrecimiento espiritual o un velo que no les permite ver ni discernir. ¿La hora? No puede ser, porque en el catolicismo se ven muchas cosas. Así es. Fíjense, si yo siguiera siendo católico, pues no me salvaría. Así es. No predico lo que dice la palabra. Es diferente, ¿no? Bueno, menciona para dar contexto a quienes, es que no se escucha en el micrófono cuando ustedes me hablan, no se oye aquí en el micrófono y no se graba. Entonces, el contexto de lo que dice el hermano es de que fue a una iglesia católica por X situación y escuchaba del padre que decía que esa es la religión que Dios dejó según esa religión. Y bueno, yo investigué hace poco tiempo cuántas religiones aproximadamente había. Y son más de 4,200. Más de 4,200. Y yo le he preguntado a la gente, ¿cuántas religiones dejó Dios en la Biblia? Ni una sola. Dios es mucho más sofisticado que eso. Dios no lo puedes encerrar, encasillar. Dios no dejó ninguna religión, no dejó a nadie encargado el changarro, o sea, no, solamente dejó al Espíritu Santo para que eso se logre. Así es. Así es, Dios no es religión, es simplemente una creencia. Vamos a orar, ya terminamos la predicación y ahorita continuamos platicando aquí. Padre Santo, muchas gracias, Padre, porque eres bueno, gracias porque nos has dado luz, nos has dado palabra, nos has dado vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables toda esta semana, Padre Santo, acerca de este y otros temas que tú quieras tratar con nosotros, Dios. Queremos saber de ti, queremos conocerte, Señor, y queremos aprender cómo agradarte, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de todo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra persona, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde nos conduzcamos, Padre Santo, y donde tú nos hayas de poner. En el nombre de Jesús te pedimos que bendiga, Señor, nuestros presidentes, gobernantes, nuestros pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos terminado. Gracias.